Muy buenas noches, hermanos. Vamos a compartir hoy acerca de lo que es la administración en la familia, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña acerca de la economía familiar. Es un tema que quizás muchos de ustedes ya han escuchado, y es interesante entender las palabras del Señor cuando dijo allí en Mateo 6: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando tenemos crisis económicas, llegamos a dudar en ocasiones acerca de esta promesa que el Señor nos hace. Hay que entender que es la promesa del Señor. En nuestras familias debemos enseñar a los niños, a nuestros niños, acerca de lo que es la dependencia económica y depender del Señor Jesucristo, a tener fe, pero también a cuidar lo que es lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado un trabajo, nos ha dado un hogar, una casa, nos ha dado algunas propiedades, o no nos ha dado el Señor lo suficiente, ¿sí? Algunos o la gran mayoría no hemos tenido el hecho de nacer con muchas cuestiones económicas. Sin embargo, lo que el Señor nos ha dado es algo que vamos a estudiar hoy, que es muy interesante. Entonces, en la familia cristiana, los niños deben aprender, pues por la palabra de Dios, los ejemplos que el Señor nos da. Voy a tratar 3 puntos importantes, bueno, porque ustedes saben que la vida se compone de muchas cuestiones económicas, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros vamos a tocar un tema acerca de cuando una familia está en bancarrota, ¿verdad? Por ahí en el libro de Reyes vamos a estudiar acerca de aquella mujer, aquella viuda que se quedó sin un quinto, ¿verdad? Sin ningún recurso, y cómo Dios le proveyó. Vamos a estudiar también ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, en donde el Señor nos da unos ejemplos con algunos animalitos muy pequeñitos, como son las hormigas, como son los conejos, como son las arañas, cómo Dios usa esos ejemplos para nosotros instruirnos acerca de lo que es el trabajo y la organización en equipo, y cómo debemos ser buenos administradores, buenos proveedores, y estar preparados con lo poco o lo mucho que el Señor nos da. Y por último, algunos consejos del apóstol Pablo allá en la segunda carta de Timoteo, en donde nos da consejos acerca de cómo administrar lo que el Señor nos ha dado. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender esto y ponerlo más por práctica. Señor, te damos gracias por la vida, la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder estar conviviendo aquí unidos, Señor, en un mismo espíritu, y tú bendiciéndonos, Señor, con esta reunión que hemos dedicado para ti, Padre amado. Bendícenos, Señor, usa nuestras mentes, nuestras voces, nuestros pensamientos, y que no nos distraiga nada para poder aprender más de tu divina palabra y poder hacer cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en primer lugar, Dios suple la necesidad económica de nuestras familias. ¿Cuántos creen que Dios suple la necesidad? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí y otros que no están, creemos lo mismo. Por eso estamos aquí, porque creemos que el Señor suple, y lo hemos experimentado. El Señor suple las necesidades económicas, materiales. ¿Quién se quedó sin comer hoy? Dios suple. ¿Quién se quedó sin hogar hoy? Dios suple, ¿verdad? Vamos a buscar ahí en Reyes, segundo de Reyes 4, del 1 al 7, y es un ejemplo que vivió el profeta. Por eso está escrito esto aquí. No es una falacia, no es algo que alguien se inventó o alguien que pensó en escribir una novela. Esta es una verdad. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Voy a leerlos. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová.
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí, hermanos, nosotros observamos en primer lugar que es una persona descendiente de los hijos de Dios, y su esposo acababa de morir, y su esposo era un siervo de Dios. Y algunos pensamos que por qué sufren los hijos de Dios. Yo en alguna ocasión, hace 8 días, les dije que sí, que sufrimos porque Dios lo permite, porque es voluntad de Dios. Cuando hablé acerca de Job, creo que fue hace 8 días, ¿verdad? Sí, hermanos, un hombre entregado, una mujer entregada, una familia que estaba entregada totalmente a Dios, y de repente se ven en una crisis total. Cualquiera del mundo diría: ¿y dónde está tu Dios? A ver, que tu Dios te provea, que tu Dios te dé. ¿Por qué estás sufriendo si eres una princesa? Porque los hijos de Dios somos, ¿qué? Las mujeres, princesas, y los hombres, príncipes. ¿Por qué sufren los príncipes y las princesas si son los hijos de Dios o no? Pues miren, hermanos, Dios permite que suframos para manifestar su gloria y su poder, aquí en este caso en la provisión. Habla también de que iban a cobrarle, y ahí está hablando acerca de que se permitía la esclavitud, se permitía que tus hijos vinieran a trabajar por 15, 20 años según la deuda, y después de que se cobrara con trabajo, le llevaba la cuenta, pues ya lo dejaban libre. Era una especie de esclavitud permitida en el libro de Levítico, en la ley de Moisés. Lo más interesante aquí es que es una familia que está quebrada, que ya no hay más a dónde caer, porque ha ido hasta el fondo, ¿sí? Pero precisamente allí es, hermanos, donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros no podemos, cuando la economía familiar está por los suelos, cuando no sé qué va a suceder, si voy a comer mañana, porque Dios dice en su palabra: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso se aplica el Evangelio, la palabra de Jesús, diciendo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. ¿Cuál es la invitación en este pasaje, hermanos? En una familia que está pasando por una crisis, o en una pareja, o en un hombre o en una mujer que viven solos y que no tienen en qué caerse muertos, dicen, ¿no? No tenemos ni en qué caernos muertos, pero los cristianos sí tenemos en quién caer, y ese es el que nos sostiene. Y aquí se ve la manifestación del poder de Dios. Esta mujer clama a Dios, le dice al profeta lo que está sufriendo, porque en ocasiones, amados hermanos, no decimos lo que tenemos. Somos en ocasiones muy orgullosos y no queremos decir que estamos sufriendo. Tenemos que ir delante de Dios y manifestar nuestra necesidad. ¿Y saben dónde está Dios? Aquí en la iglesia. ¿Sabes dónde debes decir tu necesidad? Aquí en la iglesia. ¿Sabes quién debe proveer para esas necesidades? No solo el gobierno, porque es cuestión del gobierno. Sí, el gobierno tiene un compromiso de proteger el bienestar social, que no haya gente que se muera de hambre o que se muera porque no tiene vivienda. Pero la responsabilidad mayor, hermanos, está en la iglesia. ¿A dónde va a ir la hermana más humilde de aquí? Pues va a ir al gobierno. Y si el gobierno no tiene, y si el DIF no tiene, y si esto no tienen, y si nadie tiene, de lo que Dios nos ha proveído debemos compartir. El que tenga 2 capas, que le dé que le regale una al que no tiene. Si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer.
Si tu enemigo te pide la capa, pues dásela. Pero estos no son enemigos, hay necesidades. Y el profeta Eliseo mira la necesidad. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que Dios mira nuestro corazón, mira nuestra familia, mira nuestra necesidad. Dios está atento, Dios no está ausente. Dice el texto que acabamos de leer que Dios está presente, porque Dios mira el corazón, mira los pensamientos, mira las necesidades. Y el profeta le dice, vas a hacer lo siguiente, ¿qué tienes ahí en tu casa? Pues no tengo nada. A ver, checa bien, algo ha de haber. Checa, como el médico, ¿no? Checa, revisa, ¿qué? Algo ha de haber. Dice, pues tengo ahí un bote de aceite. Era lo único que tenía. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo Jesús a los discípulos, dales de comer? Señor, pues son 5,000 hombres, más niños y mujeres. Son muchos. ¿Con qué les vamos a dar de comer? Denles de comer. Dice, ¿qué tienen? Pues aquí está un muchacho que trae 5 panes y 2 pececillos. Es lo que trae en las manos. Y el Señor lo multiplicó, ¿se acuerdan? Y sobró. Eran 5 panes y 2 pececillos. Porque el Señor multiplica. Porque el Señor, es el Rey, es el Todopoderoso. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Es el dueño del mundo, de los gobiernos, del universo, de toda cosa creada. Y le dice el profeta, consigue más vasijas con tus vecinos. Y no era una familia pequeña, no era de 1 o 2. De los hijos eran varios. Y todos comían, todos tenían hambre, todos tenían necesidad, estaban en bancarrota. ¿Qué hace la mujer? Obedece. Uno de los problemas que tenemos en el mundo, o sea, en todos lados, es la obediencia. Y en las iglesias es la obediencia. No queremos ser obedientes, nos rebelamos, cuestionamos. ¿Y saben qué? Que Dios se goza cuando nosotros obedecemos, cuando le hacemos caso a la primera y lo hacemos bien. Nos gusta cuando damos una orden a nuestra hija, una indicación, que nos obedezca de inmediato. Y nos gozamos cuando nos obedecen. Yo digo hija porque tengo puras hijas, pero usted puede tener hijos también. Qué bonito cuando le dices, hijo, ven para acá, y él viene. Hijo, ve y lleva esto, y él lo hace. Hijo, lava los platos y los lava. Hay hijos que los lavan sin que les digan. Pero esta mujer es una mujer obediente, una mujer apasionada por Cristo, apasionada por Dios. Y esta mujer hace lo que el Señor le dice. No le cuestionó. Dice, un bote de aceite es lo que tengo. Pues tráete las vasijas. ¿Y para qué? A ver, ¿de qué me van a servir las vasijas? ¿Usted quiere que me lo coma? Yo creo. Mejor lo mato, una mosca. Hay muchas moscas, hermanos. Cuídense, tapen los alimentos, protéjanse, hay mucha mosca por la lluvia. Hermanos, entonces, no me la comí, la dejé acá. Entonces la mujer no cuestiona, hermanos, no, para nada. Ella no dice, ¿para qué tanta vasija? ¿A poco las vasijas se van a, qué voy a hacer? ¿Cómo las voy a vender vasijas? Pues ni modo que me las vayan a regalar. Pero ahí indica, hermanos, la obediencia, que tenemos que echar mano nosotros de lo que tenemos, quitarnos las barreras de las relaciones humanas, ir con los vecinos. Seguramente esta mujer tenía buenas relaciones con los vecinos, porque de inmediato le prestaron las vasijas, les prestaron lo que tenían. Y no me imagino, pero la casa debió haber estado llena de vasijas, porque esta mujer, si algo tenía, es que era obediente. Algo que nos falta mucho a nosotros, a muchos de nosotros. Ser obedientes a la voz de Dios. Cuestionamos a Dios, cuestionamos a medio mundo, cuestionamos al gobierno, cuestionamos al papá, cuestionamos a la mamá, cuestionamos a los líderes, cuestionamos al esposo, cuestionamos a la esposa. Hermanos, necesitamos aprender de lo que enseña la palabra de Dios, la obediencia. Esta mujer obedeció, y cuando obedecemos viene la bendición, ¿o no? Entonces ella empezó a vaciar ese litro de aceite. No dice que era un litro, dice que tenía aceite, pero vamos a pensar que es un litro. Y ese litro se hizo más litros y más litros y más litros. Se llenó. ¿Y qué hizo ahora? Véndelo. ¿Y qué? Paga a tus acreedores. Y aquí hay otra enseñanza. Paguemos. No debamos nada a nadie, porque tampoco hay bendición, hermanos. Entonces esta mujer le pagó a sus acreedores
¿Y saben qué? Y de lo que te quede, coman tú y tus hijos. Comieron mucho tiempo. Dios proveyó. Aquí, hermanos, la enseñanza es, cuando estamos en bancarrota, ¿no dice así la palabra? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso sucedió con el aceite. En las vasijas se llenaban y la iba apartando. Qué bonito, qué gozo, qué familia, qué emoción. Si no, a uno se le enchina el cuero, la piel o la dermis, como quieran decirle. Se nos enchina, hermanos, al estar leyendo estos milagros. Y cuando en pleno siglo XXI escuchamos estos milagros, no dejamos de darle honra y gloria a Dios, de maravillarnos de lo amoroso y bondadoso que es el Señor proveedor, porque el Señor es nuestro proveedor. Por eso estos pasajes, este estudio de la economía de la familia, la economía familiar, debe inspirarnos para depender completamente del Señor Jesús y no depender de la quincena, no depender del negocio que vamos a hacer, no depender de las consultas, no depender de lo que hacemos, depender totalmente y plenamente del Señor. Amén. Eso es lo que en este primer punto, hermanos, nos enseña la palabra de Dios. Ahora vamos a buscar acá en Proverbios capítulo 30 y vamos a leer un pasaje que habla acerca de los animalitos estos que les mencionaba. Proverbios capítulo 30 del versículo 24 al 28. Y les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leerlo todos juntos. Proverbios capítulo 30 versículo 24 al 28. Voy a leer un texto, un versículo, ustedes van a leer el segundo y en el último, que es el 28, nos unimos. Dice así la palabra del Señor. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Vamos a continuar, aunque les dije el 28, pero vamos a terminar hasta el 33. El león fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pone el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que necio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Pueden sentarse, hermanos. Qué clara es la palabra de Dios. Qué ejemplos tan hermosos nos puede dar la palabra del Señor. Recuerdo aquel texto que dice que si Dios cuida de ellos, cuidará también de mí. O es un canto, ¿no? Pero dice que Él hizo que los lirios del campo se vistieran, ni Salomón se puede haber vestido con ellos. Y que los pajaritos comen, se alimentan y vuestro Padre les da de comer. Y luego dice la palabra, ¿y cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? La hormiga, hermanos, es un ejemplo de la provisión. Ella trabaja en el verano para que en el invierno, que cae la nieve, que hace frío, ella provee. La hormiga refugio. Pero aparte de que lleva la hormiga al refugio, hay una organización entre ellas, ¿sí? Y esa organización hace trabajo 6 millones en un lugar donde viven ellas, un hormiguero. Me imagino que son miles o millones de hormigas, pero ellas no chocan entre ellas, o sea, no se confrontan. Ellas trabajan y en el verano están juntando todo para que en el invierno, que es el tiempo duro, difícil,
puedan tener lo necesario para poder subsistir ellos y sus crías, que en ese tiempo también van a tenerlas. Es decir, trabajar en el tiempo difícil, en el tiempo bueno, para que en el tiempo difícil tengan lo necesario. Y ese es un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos cuidar los recursos que gastar por gastar, o porque me late, o porque me gusta, o porque me cayó bien a la vista, sino que se debe gastar. Para eso es el dinero que Dios nos da, para gastarlo, pero gastarlo de manera adecuada. Las hormigas, hermanos, son un ejemplo de organización, de no confrontación, de trabajo en equipo, de un sistema bien organizado. Eso nos enseña, dice que mejor que los sabios, así inicia diciendo, o sea, ni los sabios más sabios han pensado como estos animalitos. Sabemos que los animalitos pues no piensan, sin embargo tienen todo un sistema de enseñanza para nosotros. Hermanos, el que tiene poco realmente no es pobre, y el que tiene mucho realmente puede ser que no sea rico. Yo preguntaría a ustedes, ¿quién es rico en esta aula, en esta iglesia, en este templo? ¿Quién es rico? Levante la mano. Pues yo soy rico, hermano. ¿Saben por qué, hermanos, no la levantan? Precisamente por eso. Pero ¿de quién eres hijo? ¿La riqueza está en el bien material que posees? ¿En quién está tu riqueza? ¿Ah? En el Señor. Debemos, hermanos, conformarnos con lo que tenemos. Quizá cuando yo era joven no pensaba así, hasta que ya reflexioné y dije, sí es cierto. Puede haber ricos económicamente, pero pobres, muy pobres de espíritu. Vino el joven rico corriendo y se arrastró. Le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sé qué harían los judíos si se inclinaban. Yo no soy judío, pero me imagino que se inclinó así, se tiró arrodillado y tirado así. Maestro bueno, así como gran hombre, venerable, grande, sublime. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Los mandamientos los has guardado desde mi niñez. Es más, me presentó el hermano Josué allá en el templo. Me presentó el pastor fulano de tal, ¿no? El presidente de la convención. Fui presentado por ellos. Y desde ahí, desde mis primeros pasos en los rayitos de sol, empecé a aprender a amarte, el amor al prójimo. Y estuvo hablando, no estuvo blofeando, no estuvo enorgulleciéndose, pecando de vanidad. Era el joven rico, y con una palabra el Señor lo desbarató. Una cosa te falta. Felicidades, que ha sido todo eso, que has dirigido a los jóvenes, que has sido casi pastor, diácono y todo, ¿no? Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Dice la Biblia que ese joven se entristeció, se dio vuelta y se fue. Se ponchó, no llegó, porque no era cierto. Era un joven rico, pobre. ¿Sí? Si el ejemplo de la viuda, de esta mujer que estaba en bancarrota, no nos sirve de ejemplo, bueno, pues tenemos que reflexionar en nuestra existencia y en nuestro andar con Cristo. Voy a hacer otra vez la pregunta, porque creo que no quedó claro la anterior. ¿Cuántos son ricos de aquí? Levanten la mano. Amén. Bájenla. Ya somos más. Después la voy a hacer otra vez. Estamos hablando de las hormigas, hermanos, del sistema de organización que las hormigas tienen y de cómo planear. En la planeación de la familia, en lo que Dios nos ha dado, hermanos, debemos tomar estos ejemplos. Siempre guardar. De ahí salió hasta un banco ahí, un guardadito. Siempre hay que tener un guardadito, hermanos. Cuando hay necesidades, sale ese guardadito.
Ese es el ejemplo de las hormigas. Otro ejemplo es los conejos, ¿sí? Los conejos hacen de las rocas su guarida. Ellos se protegen. Las rocas son duras, son casas difíciles. Cuando alguien quiere ir a atrapar un conejo, es difícil de agarrar un conejo porque se mete en sus casas que son de piedra. Entonces, eso habla, hermanos, de la protección también que nosotros debemos tener, de proveer. Si estos ejemplos de estos animalitos nos lo dan, debemos considerarlo. Las arañas, y bueno, hablan del león y más animalitos por ahí que podemos tomar ejemplos. Pero en concreto, hermanos, en este punto nosotros podemos entender que debemos ser proveedores para nuestra familia, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra mujer, a nuestra esposa, o la esposa al esposo. Se trata de tener una situación en lo que más podamos de seguridad, porque el Señor nos provee de lo necesario. Yo les pregunté al inicio, ¿quién se quedó sin comer? Pues no se quedó nadie sin comer. ¿Ah? ¿Quién está sin casa ahorita? A ver, queda a la intemperie, porque si alguien está viviendo a la intemperie, hay que ayudarlo. ¿Ah? Y algo interesante, amados hermanos, es que Dios nos ha dado la iglesia para que nosotros ayudemos precisamente a los necesitados, a las viudas, a los enfermos. O sea, es preocuparnos por ellos. Por eso es la iglesia de Cristo. Quiero pasar al otro texto que está allá en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y daños que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero gran ganancia es la piedad, hermanos. El verdadero rico es el que se contenta con lo que tiene, se contenta con lo que Dios le ha dado. Estamos hablando de lo económico, ¿eh? El verdadero rico es el que está contento. Hay personas que nunca dejan de andar persiguiendo el dinero y terminan persiguiendo el dinero y mueren persiguiendo el dinero y nunca tienen paz y nunca supieron para qué era el dinero. Era para gastárselo. Si alguien de ustedes no sabe para qué es, van a pasar los alfolí al ratito, échenlo ahí, nosotros sí vamos a saber en qué, porque hay gente que no sabe, en serio, no sabe que el dinero es para bendecir a su familia o para bendecir a otros, y andan persiguiendo el dinero y no son felices. El hombre que entra y sale de la vida el hombre entra y sale a la vida sin posesiones, a ver, sin profesiones, sin empleo. A ver, cuando naciste traías la etiqueta de tú vas a ser veterinario, tú vas a ser contador, tú vas a ser bombero, tú vas a ser comerciante. Venían así, etiquetados. Ya traían la profesión, ya traían las monedas aquí de oro y el dinero, las bolsas acá cargadas, traían los cheques, la chequera, traían eso. Nacimos, hermanos, del vientre de nuestra madre, como dice Job, desnudos, y desnudos nos vamos a ir. Entonces, la esfera económica no debe ser en sí nuestro fin, nuestro propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existes? ¿Para qué vives? Y ya hemos tenido estos cursos, ¿Para qué vivo? ¿Para hacer dinero? ¿Vivo para hacer fama? ¿Para ser famoso? ¿Vivo para ser el más intelectual? ¿Vivo para ser el más chistoso? ¿Para qué vivo? Para agradar a Dios. Entonces hagámoslo
agrademos a Dios. Pablo reconoce que hay verdaderas necesidades. Hay necesidad de abrigo, hay necesidad de alimento, hay necesidad de protección. Eso es las verdaderas necesidades. Nadie se debe morir pues porque le falta eso. Si hay un hermano muy necesitado, ¿qué debemos hacer? Cooperar para ayudarlo. O sea, sustentar al hermano, a la hermana. No podemos dejar que alguien se muera porque no tuvo que comer. Entonces, nosotros debemos proteger siempre pues, a los más desvalidos. Son los niños, los ancianos. Ustedes saben que se retiran o los retiran. Si tuvo una seguridad social, trabajó para una empresa, bueno, algún centavito le cae. El programa de 60 y más, era de 70, pero ya es de 60. ¿Ah? Algunos ya aspiran llegar a los 60 para poder tener un recurso. Hermanos, las verdaderas necesidades debemos nosotros cubrirlas. Nuestros ancianitos, nuestros hermanos niños, ¿verdad? Que de repente familias muy humildes, ¿sí? Nuestros jóvenes, porque nos olvidamos de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes quieren estudiar. Y si hay manera de poderlos ayudar, hermanos, anotémonos en una listita y cooperemos para que nuestros estudiantes sigan estudiando, síganse preparando. ¿Ah? Entonces hay necesidades, hermanos, básicas, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, pero gran ganancia, hermanos, fíjense, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso habla de la satisfacción que tenemos, hermanos, de la paz que encontramos nosotros al encontrar a Cristo y de ser recibidos por Cristo y que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces Cristo es nuestra razón de ser, de vivir, de existir, de tal manera que nos gozamos con lo que el Señor nos permite. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir contento en cualquier condición en que esté, ya sea que tenga o que no tenga. No dice así, ¿verdad? Estoy parafraseando, estoy interpretando que Pablo se contentaba. Y lo vemos a Pablo viajando a Chipre, viajando a Malta, viajando allá a Roma y sufriendo en la cárcel, en el naufragio, mordido por unas serpientes, y él se gozaba en el Señor. Qué ejemplos tan hermosos. Es hablar de Pablo, pero podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Jacobo, que unos fueron hasta la muerte, como Esteban. Al estar siendo apedreado, él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba sacrificándose, entregándose, intercediendo por aquellos que no sabían por qué lo estaban matando. ¿Podrá alguien en el sufrimiento ser agradecido con Dios en nuestro pleno siglo XX, en esta ciudad y en esta iglesia? ¿Podrás decirle al Señor gracias porque hoy no ha rendido la economía? Gracias porque no hemos dejado de comer, porque tenemos casa, porque tenemos hogar, porque tenemos una familia, porque tenemos una iglesia. ¿Alguien podrá decir amén? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no depende de los bienes materiales que tenemos. Y vuelvo a insistir, Mateo capítulo 6, versículo 36, 33 al 36. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La economía de la familia va a estar equilibrada, porque no es en lo que ganes, no es en lo que te va a llegar a la quincena, no es en lo que vas a vender en este mes, no es eso. Y hemos tenido los testimonios de hermanos de aquí, de cómo Dios los ha bendecido, los ha socorrido, en medio de que no esperaban ya nada. Y el Señor proveyó, porque somos los hijos de Dios, porque dependemos de Él y debemos seguir aprendiendo de nuestro Señor. Entonces nada nos vamos a llevar, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. ¿Tienes sustento? ¿Tienes sustento, Micaela?
Claudia, ¿tienes abrigo? Fíjese lo que dice el apóstol: teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿cómo debemos estar? ¿Con la cara arrugada o con la cara estiradita? Contentos, ¿ah? Un día me dio un dolor aquí hace como 15 días y me sorprendí que me estaba riendo, tenía un dolorón y me estaba riendo. Y dije, ay, ¿por qué me río? Y tenía mucho dolor. No sé, ya es común. Pero le di gracias a Dios porque en lugar de estar con la cara así, estaba llorando y la cara riendo. Qué raro. Bueno, así es Dios, yo no sé. Pero tenía dolor, pero me estaba riendo. Hay que estar contentos, hermanos, aún en medio del quebranto, del dolor, de la lucha, de la prueba. Debemos estar dándole gracias a Dios por todo, porque los que quieren enriquecerse, y aquí es una sentencia, hermanos, los que quieren enriquecerse, esos que tienen 3 trabajos, 4 trabajos y que no descansan, así estaba yo hace unos años. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si perseguimos como primicia, o sea, como principal, o sea, como objetivo, el dinero, las cosas materiales, hermanos, caemos en perdición y en desgracia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aprendamos de esta mujer, de esta viuda, aprendamos de estos animalitos que ustedes pueden seguir leyendo ahí, que son ejemplos. Sale hasta el león ahí, salen muchos animalitos, ¿sí? Y aprendamos lo que el apóstol Pablo nos expresa en este escrito de esta carta a Timoteo, porque este testimonio que da Pablo es de lo más profundo de su corazón y de su experiencia personal. Si Pablo lo vivió, si Pablo lo experimentó, si Pablo sintió el cariño, el amor, la ternura, la compasión, la comprensión y la provisión de Dios, es porque es verdad. Como dice el ranchero sudcaliforniano, es verdad. Así dice. Y es verdad la palabra, no es mentira. Esta palabra, hermanos, que hemos estudiado es la palabra de Dios. Y es para que nosotros nos animemos, que nosotros que escuchamos de que la economía, que escuchamos que las reformas, que se va a poner peor la cosa, que el Producto Interno Bruto va a decrecer en lugar de crecer. Hermanos, dejen todo eso. No anden pensando, no pierdan el tiempo. Visitémonos entre nosotros, compartamos entre nosotros, busquemos el bien entre nosotros, vengamos a la oración. Vayamos a la oración. Mañana a Tabachines, allá los esperamos. Vamos a orar, vamos a bendecir a este pueblo, pero vamos empezando por la oración, porque si no oramos, entonces no hay bendición. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos siga ayudando para poder seguir cambiando en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar, que podamos transformar y trastornar a esta ciudad, y que esta ciudad reconozca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de sus vidas y de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Tabachines queda ubicado al sur de la ciudad, allá por donde está, ¿conoces El Dorado? ¿Ok? Esa El Dorado es la primera gasolinería. La segunda